En la mañana de hoy se presentaron grupos de estudiantes y de individuos ajenos a estos a la ciudad universitaria, con ocasión de la muerte del universitario Uriel Gutiérrez. Cuando tal manifestación llegó por la carrera séptima a la calle 13, encontró un cordón de soldados. El año 82 fue terrible para el movimiento estudiantil de Bogotá. Los desaparecidos del colectivo 82 de la Universidad Distrital, de la Universidad Nacional y algunos 2 o 3 campesinos de un municipio cercano tienen que ver con que esa fue la primera desaparición sistemática que hubo en este país. Marica, es que fue disparo frontal. ¿Sí lo viste? ¿No? También me dijeron, no, marica, yo acabé de llegar. O sea, yo lo vi y dijeron herido, ya estaba en el piso cuando llegué. Me dicen que disparo frontal. Hubo un disparo frontal, como lo podemos evidenciado en todos estos en vivos, que están haciendo disparos frontales. ¿Me voy? Disparos frontales, el cual impacta en la cabeza de uno de los manifestantes. Vemos que están haciendo reanimación al muchacho. Soy Caro Mejía y hoy en Especiales La Diversa haremos memoria sobre lo que ha sido la protesta social en Colombia a través de los años. Hace 37 años, exactamente el 16 de mayo de 1984, en la Universidad Nacional, sede Bogotá, durante una jornada de protesta por el asesinato de Jesús, más conocido como Chucho, Jesús León Patiño, fue encontrado con evidencia de tortura en la Universidad del Valle del Cauca, lo que motivó a sus compañeros y al movimiento estudiantil a protestar directamente en la universidad y en zonas cercanas. Esto desató una historia que abordaremos el día de hoy. Como bien saben, en la actualidad desde el 28 de abril se desarrollan jornadas de protesta en el marco del paro nacional. Para esto nos acompañan María Lourdes Barbosa, quien tiene 56 años de edad. Ella es diseñadora gráfica egresada de la Universidad Nacional en el año 1989, con estudios de arte en la Academia de Bellas Artes de Roma del año 1992 a 1995. Tiene una especialización en comunicación y creatividad para la docencia de la Universidad Surcolombiana y docente durante 16 años de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la CUN en el programa de diseño gráfico. Además nos acompaña también Yolima Vargas. Yolima es bióloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de doctorado en educación ambiental, analista de temas de actualidad colombiana, en especial ambiente y educación. También nos acompaña Lorena Contreras, de 22 años de edad. Lorena es estudiante de 9º semestre de enfermería, es jurada de freestyle, pertenece al colectivo feminista de Chía y al comité BPA. Bienvenidas María Lourdes, Yolima y Lorena, ¿cómo se encuentran? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Me alegra mucho de verdad tenerlas acá, que podamos realizar este ejercicio y podamos ofrecer a la audiencia una remembranza, como le decía inicialmente, hacer memoria sobre lo que ha sido la protesta social a través de los años en nuestro país. Vamos a iniciar con una pregunta para María Lourdes, quien fue estudiante de la Universidad Nacional en ese año en el que se presentó este suceso tan desafortunado, el 16 de mayo de 1984. Pero antes de abordar este tema, María Lourdes, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu historia antes de salir del país y radicarte en Alemania. Yo ya estoy viviendo aquí hace año y medio y pues como lo mencionaste anteriormente, pues me dediqué a la educación por 16 años. He trabajado en esas dos instituciones y me dediqué a la educación. En la CUN yo también fui coordinadora y docente, y pues ese fue mi trabajo durante ese tiempo. Y vine a vivir en Alemania pues porque mi familia vive aquí también y pues en este momento estamos aquí.
Y Lorena, si nos puedes compartir un poco sobre ti para que la audiencia sepa a qué te dedicas en Colombia, qué estás haciendo en este momento. Vale, pues como tú lo dijiste, soy estudiante de enfermería de una universidad privada. Estoy muy involucrada como con los procesos de paro, con los colectivos que hay en el municipio. También soy jurado de freestyle. Esto me ha dado como una oportunidad de llevar mi cuidado hacia los jóvenes y a involucrarlos como a este tipo de procesos como para también brindarles un apoyo en cuanto a lo artístico. Muchas gracias, Lorena. Retomemos con María Lourdes. Vamos a hablar sobre ese 16 de mayo de 1984. ¿Cómo se vivió ese día, María Lourdes? Bueno, así como mencionó usted, ese día en la universidad había una protesta como un rechazo al asesinato de Jesús Chucho León, eh, pues que como ya lo dijo usted, apareció muerto cerca a la Universidad del Valle. Él era del Valle, pero él estudiaba en la Universidad Nacional en Bogotá. Y pues yo quiero anotar como varios puntos que llevaron a lo que ocurrió ese día y entre ellos el asesinato de Jesús Chucho León, porque para ese tema tenemos que hablar de dos cosas, o sea, ubicar eso dentro de lo que ha sido la protesta estudiantil en Colombia y ese evento que ocurrió ese día en la universidad es un evento que generó un quiebre en lo que ha sido la protesta estudiantil, porque previo a eso habían ocurrido, hay algo que se relaciona con esto y es que en años atrás, en el 21 de septiembre del año 82, los estudiantes hicieron la toma de residencias del edificio Uriel Gutiérrez y Camilo Torres. Ellos que reclamaban, pues que ellos tuvieran las personas que no tenían vivienda para poder estudiar, tuvieran una vivienda digna y se tomaron las residencias y eso hizo que los estudiantes se organizaran en una organización que dentro de la universidad funcionaba como el Bienestar Universitario y del cual Chucho León Gómez era el líder. O sea que él dentro de la universidad hacía un trabajo de liderazgo dentro de lo que era el tema del bienestar estudiantil. ¿Qué pasó? Que él se desapareció y apareció muerto allá, como usted lo contó, y eso hace que ese día, eso fue el 9 de mayo, eso ocurrió el 9 de mayo y el 16 de mayo fue la protesta en la universidad. Ese día sucedió que pues estando en la protesta ingresó la policía y el GOES, y es que el GOES que era un grupo de operaciones especiales, y pues entraron a la universidad disparando de manera indiscriminada, desalojaron ahí por la calle 26, se encontraban las residencias de bienestar universitario femeninas, y ellos hicieron lo mismo, rompieron vidrios, violentaron las puertas, entraron, sacaron la gente. Y en este año que la Comisión de la Verdad recibe el informe, que es 37 años después, aún no hay respuesta a qué pasó, porque en esas épocas, como yo les comentaba a ustedes, no teníamos los medios que se tenían hoy para registrar qué fue lo que realmente pasó ese día. Y pues que a través de la charla vamos a ir como aclarando y rememorando qué pasó, qué escuché yo del relato que hace ese día una estudiante eh, en el relato a la Comisión de la Verdad y al informe que entregó archivos del Búho, que es quienes han recopilado esa memoria de lo que fue el movimiento estudiantil en la Universidad Nacional. Hablemos sobre cuáles fueron aquellos actos violentos por parte de la fuerza pública hacia los manifestantes que tú puedes considerar que violentaban sus derechos humanos. Se habla dentro de todo lo que hay en este momento en medios y
y lecturas sobre ese 16 de mayo de 1984, que varias mujeres estudiantes fueron desaparecidas y algunas no aparecieron, otras aparecieron 1 o 2 años después, que lo que tiene que ver con las residencias femeninas se tomó realmente de la manera más violenta, que hubo violencia de género de una manera indiscriminada, y adicional a eso, que también pues hubo muchos hombres desaparecidos, estudiantes que transitaban por esas zonas y no podían ir de más de 2 estudiantes, cualquier cantidad de situaciones que violentaban los Eh, derechos humanos. ¿Qué recuerdas, María Lourdes? bueno, ese día que recuerdo yo me acuerdo que habíamos ido a almorzar porque en esos tiempos había cafetería ahí al interior de la universidad. Nos habíamos ido hacia la Facultad de Artes de Arquitectura esperando la clase de la tarde, y pues vimos que habían quemado un bus ahí en la plaza. Pero nos fuimos, no había, o sea, no, yo no vi grupos de personas, no vi nada, no había gente reunida, nos fuimos hacia la facultad y estábamos ahí fuera de la facultad cuando de repente empezamos a escuchar tiros y eran unos disparos que no paraban, se escuchaba continuos tiros. Lo que hicimos nosotros fue empezar a correr buscando salir de la universidad, las personas que estábamos ahí. Esa es mi versión, yo corrí porque uno sentía como que los tiros lo iban a alcanzar, pero lo que cuenta esta persona que en el relato da a la Comisión de la Verdad después de esos 37 años que pasaron, porque después de eso la universidad cerró y como no habían los medios con los que contamos hoy, no supimos qué pasó, pero según ella cuenta, es que sí había enfrentamiento, pero pues de pedrea con la policía. Y de un momento a otro ingresa la policía y este grupo de operaciones especiales llamado GOES y ingresan y dentro de la universidad lo que se desencadena es una completa violación de derechos humanos porque ella cuenta que ellos rompían vidrios, violentaron los edificios para entrarse, sacar a la gente que se había escondido o resguardado. Ella se alcanzó a esconder, pero ella cuenta cómo disparaban y sacaban a la gente pues a los golpes. Y ella cuenta que ella vio algo particular. Ella dice que de repente vieron que empezó a entrar como gente vestida de negro y algo particular que ella recuerda dice, uno en ese tiempo en Bogotá no veía mucha gente de color o negra, digamos, y ese día en particular yo vi que empezaron a entrar personas de color y ella cuenta que disparaban indiscriminadamente y que a un punto acumulaban los cuerpos y llegaban en el camión y se llevaron los cuerpos. Después, durante un año cerraron la universidad, todo el mundo, como había estudiantes que eran de otras ciudades, se fueron, perdimos contactos, no supimos realmente qué pasó y al día de hoy se dice que no se supo qué pasó porque hubo personas muertas y desaparecidas. Eso es lo que ella cuenta y pues nosotros de otra parte, si no hubiéramos corrido, tal vez de pronto hubiéramos corrido la misma suerte. En este punto vamos a adelantarnos un poco y vamos a venirnos al presente. Vamos a hablar con Lorena para que Lorena nos cuente cuál ha sido su experiencia y pues o la participación que ha tenido en medio de las jornadas de la protesta social que se vive en Colombia desde el 28 de abril, Lorena. Bueno, digamos que yo vengo como en el proceso de protestas desde el año 2019, las que hubieron en noviembre. Vengo apoyando como de manera muy indirecta ese tipo de protestas. Con las protestas del 28 de abril fue un cambio bastante grande. Digamos que acá, pues en mi municipio se vio mucha gente. Fue algo acá en el municipio muy tranquilo,
pero cuando llegamos a la casa después de como de todo lo que se vivió acá, que fue pacífico, tranquilo, no hubo presencia de fuerza pública, ver las imágenes, ver los videos de la violencia policial otra vez y así con el tiempo empezar a ver como ese tipo de cosas nos impulsó también para ir a apoyar a otros municipios de la Sabana y pues a Bogotá. Entonces tuve la oportunidad de estar pues en Siberia, estuvimos en Funza, en Madrid, que son como los lugares de la Sabana que son un poco más calientes y donde se ve de una u otra forma la represión policial. También estuvimos en Portal Resistencia, donde pues vimos muchas cosas, y en Héroes, donde se ve como la parte tranquila y pacífica de las protestas al norte de Bogotá. Ha sido una experiencia donde yo he podido estar en los dos lados de la moneda, en un lado donde tú ves mucha represión, muchos heridos, que no respetan nada y pues en otro lado donde sí nos dejan salir a protestar, donde no hay presencia de policía, donde si ves dos personas de fuerza disponible es mucho, donde la gente puede llegar, digamos, al CAI que hay, expresarse frente a los policías y los policías como que no te discriminan, pero también hemos visto que cuando estamos solos o cuando pasa, digamos, alguien que es como de las conocidas, digamos, o de los conocidos, la policía también toma como sus represalias, entonces también he visto acá capturas arbitrarias y pues violencia también aparte, pues porque acá hay un resguardo indígena y pues los indígenas también nos apoyan en el sentido del paro y ellos también están con nosotros. Entonces también super capturas arbitrarias, violación de derechos humanos y más con ellos, es como lo que he visto y mi experiencia como en este paro. Lorena, puntualmente, ¿qué tipo de actos de violencia por parte de la fuerza pública hacia los manifestantes has presenciado? Uy, bueno, digamos que nosotros hemos visto cómo les dispara, o sea, les disparan de manera directa, o sea, las armas como de los gases y las aturdidoras no las disparan de forma parabólica, sino de manera directa. Atendimos un muchacho con lesión ocular, también uno con lesión craneal, eh, capturas arbitrarias de chicos que solamente estaban, digamos, como que en segunda línea, no estaban tirando piedra ni nada, acababan de llegar y se los llevaban así, o sea, de la nada. Ellos acababan de llegar, se ponían en segunda línea y se los llevaban, o sea, de la nada. Malas palabras, o sea, golpes así de a prensa, golpes a primeros auxilios. De hecho, el día que se estuvo en Portal La Resistencia, pasó un carro particular, pasó a toda y dispararon a misión médica. Ahí eso también fue algo que como que impactó demasiado y, y pues eso principalmente. Ahorita mencionabas algo y decías que el joven que tuvo la lesión ocular era de segunda línea. Se escucha entre las personas que hacen parte de la protesta social, quienes se denominan de primera línea, que hablan de segunda, tercera y cuarta línea. Si estoy bien, si tú nos puedes compartir un poco cómo es esa división. Claro, la primera línea pues es la que se encarga de defender, es la que creo que todo el mundo vemos que es la que lleva como los escudos para pues defender pues, de los disparos de las aturdidoras y de los gases y de las marcadoras. La segunda línea lo que hace es como eh, ayudar, digamos, a defenderse, entonces es la que a veces suministra pues las piedras y la que se encarga de apagar pues los gases lacrimógenos. En tercera línea está todo lo que tiene que ver con primeros auxilios, más o menos, primeros auxilios y misión médica. Y pues cuarta línea ya es como la gente, bueno, los de segunda línea y tercera línea también son los que ayudan como con la repartición del bicarbonato y el agua. Y ya la cuarta línea es un poquito ya más retiradita y es como la gente de prensa, también gente de primeros auxilios, pero que no quiere estar como en contacto muy directo con primera línea ni a sacar, digamos, las personas que
salen heridas literal enfrente del SMAT, sino ya las que se encargan como de llevarlos y pues pasarlos al punto de como de atención. Ya, entendido. No sé si de pronto María Lourdes o Yolima quieran hacerle alguna pregunta a Lorena. No, la escucho atentamente, pues porque yo he seguido las noticias, he visto muchos videos, he estado como muy pendiente del tema, pero no, pues comprender de todas maneras, pues uno les expresa el coraje que tienen, pero a la vez, pues es riesgo, ¿no? Como el riesgo que eso, y pues uno sabe que la policía no media, sino que siempre es como esas situaciones que desencadenan es en violación de derechos humanos. Quiero hacerle una pregunta a Lorena. Primero, saludarla, mandarle un fuerte saludo, mucha solidaridad para ella y pues empatía con la labor que ella está realizando. Pero quisiera preguntarle como si ella, bueno, en la universidad donde estás, Lorena, dices que también ha sido muy pacífico, pero yo lo que estás narrando lo recuerdo mucho de mi época en la universidad y de lo que me contaban que pasaban las pedreras. ¿Tú crees o sabes si hay alguna similitud de cómo funciona esta primera línea con cómo se organizaban los grupos que tiraban piedra y reaccionan? Bueno, digamos que lo que yo les contaba era que yo estoy en universidad privada, entonces no sé, digamos, sí sé como de mis amigos de la pública cómo se maneja eso es lo que tú me cuentas. Y digamos que la segunda, o sea, la segunda línea y la primera línea lo que hacen es defenderse con, con piedra. Entonces, la labor de la segunda línea es darle pues piedra o suplir de piedra, digamos, a la primera línea para que las tanquetas no se acerquen a ellos ni pues la fuerza disponible o la gente del ESMAD se acerque a ellos para capturarlos. Más o menos es eso, no sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, y como lo dices, en realidad me queda a mí muy claro que es el mismo mecanismo que usaban hasta ese momento, o creo usan, las personas que tiraban piedra cuando yo estaba en la universidad, digamos, eso era exactamente lo que ellos hacían. Vamos con Yolima. Yolima, tú haces parte de la generación que prácticamente está como entre esa mitad de la historia, ¿sí? De lo que ha sido la protesta social de los 80s y lo que vivimos en la actualidad de Colombia. Me gustaría que tú nos compartieras cuál es esa opinión que tienes sobre la situación actual del país en el marco del paro nacional. Pues en principio, pues pues estaba completamente apoyando el paro. Es un paro totalmente justo. Organicé aquí en Frankfurt movilizaciones e invité a las personas desde mis redes a participar porque a toda vista era pues esta reforma tributaria y todas las medidas que estaba tomando el gobierno pues son tremendamente injustas, más que nunca antes que yo haya vivido. Entonces, pues lo apoyé. Y cuando igual, o sea, la sensación es exactamente igual a la que dice Lorena, cuando además vemos la violencia con la que responde el gobierno del presidente Iván Duque a los justos reclamos de las personas y a generar un caos, pues de mucho dolor, ¿no? Mi sentimiento fue de un dolor muy grande y la reacción acá donde yo estoy, en Alemania, en Frankfurt, fue masiva. Yo he organizado muchas movilizaciones aquí desde que llegué hace 10 años y nunca había habido algo tan nutrido y tan lleno de diferentes personas que yo creo que nunca participaban. Entonces, digamos, pues esa es como la sensación exacta de lo que está, de lo que pasó, pero ahora digamos como que está bajando la ola de manifestación y que ya también baja la participación, tengo una posición un poco más crítica y aunque trato de comprender lo que está pasando con los chicos en las primeras líneas, también veo pues
que pueden empezar a ir por un camino de violencia que a mi modo de ver es equivocado. Sí, es completamente entendible, ¿no? Porque de todas maneras creo que en medida que ha habido como una respuesta insensible, con cero empatía por parte del gobierno nacional hacia los manifestantes y más hacia los jóvenes, en este caso los jóvenes de primera línea, también nos vamos dando cuenta que hay ciertas situaciones y ciertas respuestas de su parte en las que pues tampoco nosotros como ciudadanía pues podemos perder el sentido de la crítica y entiendo tu respuesta. Respecto a lo que sucedió en los años 80, Yolima, ¿qué experiencias te ha compartido tu familia, tus papás, que hayan vivido durante esa época relacionadas con la protesta social y el movimiento estudiantil? Pues bueno, en realidad es bonito esto de los años 80 porque yo nací en el año 82. Es decir, que yo nací cuando todo eso estaba pasando y la mayoría de las personas en mi familia eran estudiantes. O sea, mis padres me tuvieron a mí muy jóvenes. Y lo que ellos cuentan es que era un tiempo de muchísima represión. Había una constitución de 1800 que permitía que hubiera mucha violencia por parte del Estado hacia los jóvenes. Y lo que ellos sí me cuentan es que era una violencia hacia los estudiantes. O sea, el movimiento que había era un movimiento social muy grande estudiantil y la violencia que se perpetuaba era en contra de los estudiantes, no como ahora, que son todos los jóvenes que se han unido, digamos, hay una gran cantidad de jóvenes que no pueden ni trabajar y que tampoco pueden acceder al estudio y ellos conforman el movimiento. No, en ese momento eran solamente los estudiantes, que también eran muy poquitos, entonces los podían reprimir aún más. Me cuentan que no solamente mis familiares, sino como amigos de ellos, con muchos testimonios cuentan que tenían mucho temor, les daba mucho miedo los militares más que la policía. En esa época les daba pavor los militares y ellos cuentan que lo que más miedo les daba no era que los mataran o que resultaran desaparecidos, sino que los torturaran, porque en esa época se utilizó mucho la tortura y a eso le tenían profundo temor. Y había un estatuto de seguridad, me lo han referido muy enfáticamente, que les prohibía, por ejemplo, ir en grupos de más de 2 personas por la calle, o sea que no podían reunirse, o sea, en esa época estaban prohibidas todas las manifestaciones y estaba prohibida toda la expresión de protesta y un poco por eso yo entiendo también que hubiera como esos episodios de la Nacional que tiraban piedra porque pues es que en realidad no había manera de protestar. Sí, eso estaba completamente prohibido y era reprimido. Y todo eso era legal. Era completamente legítimo. Y es que si nos vamos tal vez como antecedentes, entre más o menos marzo y septiembre del 82 ocurrieron hechos similares, donde estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas fueron también desaparecidos. Lo mismo sucedió con estudiantes en el año 1986, que hasta el día de hoy pues sigue vigente la impunidad porque de estos crímenes no se sabe absolutamente nada, no se tuvo una respuesta. Y pues si recordamos el suceso con el que abrimos y con el que iniciamos este episodio, que es donde María Lourdes nos comparte sobre el 16 de mayo del 84, pues fue la misma situación. Quiero retomar con María Lourdes y quisiera preguntarle respecto a ese 16 de mayo del 84, ¿cuál es el peor momento que recuerda? Eh, pues el momento que yo viví fue pues cuando empezamos a escuchar disparos y eso no paraba. Y corríamos y corríamos y corríamos buscando estar a salvo. Yo nunca había corrido tanto, pero a mí me conmovió escuchar el relato de la Comisión de la Verdad
porque después de 37 años se pudo hablar sobre un tema que nosotros nunca supimos qué pasó, porque yo vi una portada de un periódico y ese periódico lo que decía era como quien dice, como si eso fueran guerrillas dentro de la universidad y eran estudiantes, o sea, es lo que siempre ha pasado, a los estudiantes siempre los han estigmatizado por protestar, por reclamar sus derechos y realmente pues fue conmovedor escuchar lo que ella contaba. Ella decía cómo habían matado personas que se iban encontrando a su paso y luego las habían arrumado y se las habían llevado en carros. Y después de eso no se supo más porque la universidad quedó cerrada y eso hizo que se acabaran las residencias y el bienestar universitario y la cafetería se acabó. Entonces, es no solo el hecho del sufrir en la violación de los derechos humanos, sino perder como tal en sí los derechos y no cambia la situación porque hoy en día la gente reclama por tener que comer, por tener cómo estudiar, por tener una vivienda digna, por tener un derecho a un trabajo y lo que el gobierno hace en vez de invertir es comprar armamento para reprimir a las personas que reclaman su derecho. Yo quisiera preguntarle a Lorena ya es cómo, cómo los jóvenes que están en la protesta piensan enfocar esa energía y todas esas ideas y inquietudes que tienen, si eso no va a llevar a que eso sea un movimiento que tenga una influencia a nivel político. Bueno, pues digamos que acá se ha hablado mucho de eso, de qué va a pasar si, digamos, se llega a acabar el paro en este momento y no se logra nada o qué va a pasar si se logra algo. Eh, la idea es empezar a montar como colectivos y también pues se habla mucho de las uniones de las primeras líneas. Se quiere como que unir las primeras líneas, escuchar las primeras líneas y las necesidades que traen las primeras líneas de todos los, como de sus zonas, por decirlo así, y con eso sacar como un pliego de peticiones en el cual pues si el gobierno escucha, pasárselo al gobierno y si no, pues nosotros empezar a trabajar. Pero también se quiere hacer como un tipo de colectivo que sea juvenil, que salga desde abajo y que acobije como a todos nosotros los jóvenes y los que hemos estado pues ahí y empezarnos a meter también en cosas de política. Empezar a meternos, digamos, no sé si saben, pero pues hay como unos consejos de juventudes que se manejan. Entonces empezar como entre nosotros mismos a meternos como que en en esos lugares y comenzar también a evidenciar y a dar a conocer la cantidad de problemas que hay no solo en Colombia, sino en los municipios o en las ciudades. Quisiera como recordar un poco o mencionar un poco, María Lourdes, respecto a algo con puntualidad y que vayamos como hilando todo lo que vamos aquí hablando. Encontramos acá un común a través de los años en el marco de la protesta social y es que es necesario recordar que para el año 1984 y hacia las fechas cercanas, hacia la actualidad, la Universidad Nacional siempre ha tenido un movimiento estudiantil organizado. Si hablamos de 1984 y quisiera que María Lourdes me confirmara o me corrigiera, el movimiento estudiantil se organizaba por colonias, por estudiantes de diferentes departamentos. Existían también lo que ya nos había mencionado, que eran las residencias estudiantiles, pues, tanto para hombres como para mujeres, que existía también la posibilidad de acceder a un servicio de alimentación. Según mis lecturas, el desayuno te costaba 3 pesos,
el almuerzo te Sí, costaba 6 pesos y eran ayudas que tal vez muchos jóvenes de otras instituciones, de otras universidades no contaban y tengo entendido que el Estado empezó como a mencionar y a decir que la Universidad Nacional y que como tal el Estado pues no tendría por qué patrocinar todas estas subvenciones y todos estos subsidios y desde ahí empezó como la provocación hacia el movimiento estudiantil y terminó en la represión que terminó y pues obviamente en las desapariciones y todos estos crímenes que hasta la presente no se han podido resolver. sí. Yo respondo y enmarco eso dentro de dos temas. Uno, que en ese momento existía esa política que tenía desde que vino Turbay, el Estatuto de Seguridad que permitía pues investigar a las personas sin una orden o detenerlas, desaparecerlas y demás, y estaba el estado de sitio. Eso que ha permitido pues que haya mucha represión. Y dos, yo he relacionado el movimiento estudiantil, pero también eso tiene que ver con el recorte de presupuestos y de servicios, porque yo aquí mencioné a ustedes que esto tiene relación, no funcionaban sino las otras residencias no funcionaban, funcionaban solamente las residencias femeninas y los estudiantes se habían tomado las Uriel Gutiérrez y las Camilo Torres, o sea, de una manera deliberada porque no les habían asignado. Había muchos estudiantes que eran de provincia y funcionaba la cafetería, que esto lo manejaba el servicio de bienestar, pero a su vez eso permitía pues que los estudiantes tuvieran una organización y reclamaran también sus derechos. Y lo que hizo esto, a más de violarle todos los derechos, fue recortarle los servicios de tal forma que cuando se regresó a la universidad, muchos estudiantes abandonaron los estudios porque no tenían, los que venían de provincia, como usted lo dijo, las colonias, no tenían de dónde vivir ni dónde comer. Y lo que hizo la universidad fue sacar unos préstamos beca que le daban a cada estudiante y que uno después tenía que pagar y que pasaba como ha pasado con el ICETES, usted después tenía que pagar esa deuda quién sabe cuántas veces. Y como que yo no sé si existen todavía esos préstamos becas, pero sí es un recorte de presupuesto, menoscabando el bienestar, en este caso de los estudiantes, para que pudieran estudiar de tal manera que cuando regresamos, muchos estudiantes abandonaron la universidad porque no podían en esa condición continuar estudiando. Se presentaban dificultades económicas que persisten a la fecha de hoy. Esta pregunta está dirigida para Lorena. Lorena, ¿puedes hablarnos un poco sobre los jóvenes de primera línea? ¿Qué perfiles tienen? ¿Son estudiantes? ¿Son padres de familia? ¿Cuál es tal vez su estatus laboral en este momento? ¿Y por qué protestan? Tú que has estado ahí como tan al interior de estos grupos sociales. Bueno, digamos que en los jóvenes de primera línea encontramos mucha variedad. Hay chicos que están estudiando en universidad pública, hay chicos que pues estamos estudiando en universidad privada, eh, hay chicos desempleados, hay chicos que no, o sea, que salieron del colegio, no encuentran trabajo, tampoco tienen la posibilidad de estudiar. Hay chicos que son padres, pero también hay chicas en la primera línea que son mamás, hay chicas en la primera línea que trabajan, hay chicas en la primera línea que por el paro las desemplearon o por saber que estaban, digamos, como en ese proceso del paro, se quedaron sin empleo. Y ellos lo que piden son cosas muy concretas. Primero, ellos piden que pues se levante o se desmilitaricen las zonas en donde están. Piden que o se le haga una reforma al SMAT o se cambie el SMAT porque de verdad es una fuerza que yo estaba ahí, a ellos no les importa si hay niños, si hay mamás embarazadas, no les importa nada, ellos lo único que hacen es reprender de una manera muy agresiva y sin importarle la vida de los demás. Y ellos también piden algo muy importante y algo que el gobierno y mucha gente ha dejado a un lado y es ser escuchados.
ser escuchados, porque a ellos nadie les ha dado una mesa de diálogo, nadie se ha sentado a escuchar como las peticiones que ellos tienen, porque en sí, digamos que cada línea, dependiendo su zona, dependiendo su municipio o su ciudad, tiene problemáticas diferentes. Entonces también eso es como lo que se quiere lograr cuando pues las líneas se unan, es eso, es tratar de recoger todo, o sea, como todas las necesidades y todas las problemáticas que hay en las diferentes zonas de Colombia y armar como que un pliego bien estructurado y un pliego general en donde se tenga en cuenta absolutamente todo. También están ahí porque no se les han dado las oportunidades de estudiar. Entonces, también quieren como que luchar por esa educación pública y que sea gratuita. eh, y eso, y pues el trabajo, ¿no? Porque pues también para nosotros los jóvenes es muy complicado conseguir un trabajo o un empleo digno y que se pague bien, a pesar de que muchos son graduados, entonces es más o menos eso. Sí, si le sumas como lo que mencionan algunos muchachos de primera línea que tuve la oportunidad de entrevistar, y es tal vez esa impotencia que genera haber hecho un gran esfuerzo por pagar su semestre universitario, por terminar su carrera, y a la hora de desarrollar esa profesión, pues terminan haciendo otras cosas, desarrollando actividades que lejos están de sus carreras. Lorena, a propósito de lo que mencionabas hace un momento sobre las mujeres de primera línea, me gustaría también que nos compartieras cuál han sido otros roles que las mujeres han desempeñado en el marco del paro nacional. Bueno, digamos que acá nosotras hemos venido pues desarrollando roles yo considero bastante importantes. En primera línea hemos estado, en primera línea se han marcado mucho y creo que ha sido evidencia de muchos y uno de los auges o de las personas o de los grupos que más se han visto son mamás primera línea. Pero también dentro de las líneas de los municipios vemos varias mujeres que son demasiado fuertes, valientes para estar ahí en primeras líneas, pero también nosotras hemos estado en, como les dije yo, digamos, primeros auxilios o misión médica y somos la mayoría, somos mujeres o bueno, digamos que en mi municipio la mayoría que hacemos parte de este colectivo somos mujeres. Mujeres que no nos da miedo irnos a meter sin importar el gas ni las aturdidoras que nos estén lanzando para salvarle la vida a la persona que sea. O sea, ahí sí debemos también dejar en claro que si en algún momento sale algún policía o algún agente del ESMAD herido y deja que nosotros le prestemos la ayuda, nosotros lo hacemos porque como pues personal médico tenemos que ser muy neutros en ese sentido y prima la vida de cualquier persona. Entonces, también asistimos ahí. Las chicas de prensa también tienen un papel demasiado importante. Las chicas de derechos humanos. Acá en Chía la mayoría de chicas de derechos humanos, o bueno, el colectivo de derechos humanos son chicas, chicas que han tenido que aguantar insultos, aguantar que la policía les diga un montón de cosas horribles y ellas mantenerse en su papel, grabando y verificando que los procedimientos se hagan de manera correcta. A las chicas de prensa también hemos visto cómo la policía pasa por literal por encima de ellas sin importarles nada, las insultan. Y aparte de esos insultos son esos comentarios machistas que también nos hacen, que de una u otra forma como que nos desmeritan por estar ahí por el simple hecho de ser mujeres, pero aún así seguimos saliendo, seguimos apoyando y, y pues seguimos ahí enfrente y pues ayudando a las personas que, pues, que lo necesitan. Entre el 28 de abril y el 26 de junio de este año, Temblores ONG, que ha sido la organización que se ha encargado de una labor que me parece extraordinaria, que es registrar y visibilizar
los casos de violencia policial, se han registrado 4.687 casos de violencia policial, en donde 1.617 casos han sido víctimas de violencia física por parte de la policía. Ahí hay hombres y mujeres. Entre esos 4.687 casos de violencia policial, para no mencionar todos los tipos de violencia, hay uno puntual que es sobre el cual quiero también hacerle una pregunta a María Lourdes, y es que tenemos 28 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. María Lourdes, en el 84 se tuvo información respecto a este tipo de violencia dirigida hacia las mujeres o inclusive hacia los hombres. Pues en ese hecho de ese día en la universidad, yo creo que involucró muchas mujeres por el mismo hecho de que ese hecho, las residencias femeninas eran las que estaban más cerca a la calle 26 y ellos no respetaron eso, sino que ellos entraron allá a desalojar a las personas y a sacarlas, y dentro de eso debió haber maltrato y violencia. Entonces, ese día particularmente muchas mujeres debieron sufrir violencia por el hecho de que las residencias estudiantiles estaban ahí cerca. Claro, pero no se supo tal vez No se corroborar sobre supo por violencia el sexual. mismo hecho como ocurrieron los hechos, y eso, después de eso quedó silencio y cerraron la universidad, todo el mundo se desvinculó. Pero esta chica que narra ahí, ella dice que ellos rompían las puertas, forzaban las puertas para entrar a sacar a las personas, y me imagino que por la fuerza y con golpes y todo. Claro. Pues sobre No, eso no sabemos ese día qué más pasó, ¿no? Voy para allá con sobre Yolima para que nos ayude como con esta inquietud y la relacionas con tu intervención a continuación. Según la historia que tú conoces, tanto del pasado como la que vivimos en este momento, Yolima, ¿tú crees que la fuerza pública sigue actuando hoy frente al movimiento estudiantil y la protesta social como lo hacía en años anteriores? Creo que lo hace de maneras diferentes, pero pues creo que naturalmente los gobiernos utilizan la fuerza para legitimar lo que les interesa. Y pues los gobiernos de ese entonces eran los mismos gobiernos, pues digamos como quienes, la élite de esos gobiernos en ese entonces es la élite del gobierno que está ahorita. Y en ese sentido hay una similitud. Pero quería hacer un recuerdo, porque claro, como estudiante de la Nacional, ese episodio que cuenta María Lourdes y que a mí me llamó tanto la atención el testimonio de ella, por eso, es porque hay memoria colectiva en la universidad, y aunque uno no sepa muy bien qué pasó, los estudiantes se han encargado de año tras año siempre hacerle entender a los nuevos que en esa época hubo un día que pasó algo espantoso donde muchas personas murieron y desaparecieron. Y en una de las tantas pedreras que a mí me tocó en la universidad, donde tiraban muchos gases y tocaba irse o por la 53 o bueno, una señora laboratorista de biología me contó, ella empezó a recordar ese día y empezó a decirme cómo los carabineros pasaban con las muchachas agarradas del pelo, arrastrándolas enfrente del departamento de biología, y cómo ella miraba aterrada como laboratorista y se escondía debajo de su laboratorio, y cómo ella veía a unos muchachos y los entraba y los escondía ahí para que la policía no les fuera a hacer nada. Y eso está, digamos, biología ya queda muy retirado. Entonces, sobre esa pregunta específica que tú decías del maltrato a las mujeres, pues bueno, cuando uno se remite, como que siempre hablan de mujeres que eran más maltratadas por la policía. Pero quisiera también hacer otra intervención, y es saliéndose un poco de la Universidad Nacional, porque digamos, de esos testimonios que me han contado a mí o de los que yo soy consciente, como decías, de por estar entre esas dos generaciones, contaban que eso mismo pasó en otras universidades. Hubo una universidad que era mitad estatal, mitad privada, o estaba en ese cambio, la querían privatizar, que era la Universidad Cooperativa de Colombia,
Y hubo un episodio muy similar un poco antes, en el pasado, no el que está contando María Lourdes, en el que empezaron a gasear la universidad de una manera terrible que nadie lo podía soportar. O sea, la idea de ellos era matar a la gente dentro de un edificio. Cerraron todas las posibilidades de salida del edificio y empezaron a meter gases y gases y gases. Y los estudiantes lograron salirse por el techo y pues algunos desaparecieron. Al final cerraron esa universidad porque el edificio le pusieron tantos gases que era imposible que alguien pudiera entrar ahí. Y después de que regresaron, sucede lo que dice María Lourdes. Esa universidad luego fue completamente privatizada, se perdieron un montón de derechos estudiantiles. O sea, seguramente esa fue como un método que utilizaron no solamente en la nacional, sino que lo debieron haber hecho de manera más sistemática. Y sí es importante que podamos poner ese tema sobre la mesa porque, ligada como a la siguiente pregunta, Yolima, ¿tú consideras que las decisiones que ha tomado Iván Duque relacionadas con la protesta social, con estos manejos, con esta forma en que la fuerza pública está gestionando las manifestaciones, ¿tú crees que tienen cierta similitud con decisiones tomadas por presidentes, por antecesores de Iván Duque? Yo estoy completamente segura que sí, porque incluso antes de que sucediera todo esto, yo tenía el recuerdo, ¿sí?, de los que ahorita están como entre los 60 y entre los 70 años, que me contaban como del horror de ese estatuto de seguridad. Es una generación que habla de ese estatuto de seguridad. Ese estatuto de seguridad, tengo yo entendido, podría estar errada, que surge en el gobierno de Turbay. Y es claro que Iván Duque tiene como referente a Turbay. Iván Duque cree que era un tipo, un hombre, mejor dicho, al que él admira. Pero el recuerdo y puede que eso esté en la historia, pero el recuerdo que tenemos de las personas que lo cuentan es que él era un tipo sanguinario, que era terrible, que fue terrible. Ahora obviamente existe la Constitución del 91, gracias a Dios, y todo lo que ellos hacen es ilegal, ¿sí? Eso genera otros problemas como el paramilitarismo, porque como hay muchas cosas que son ilegales, pues entonces sacan su mano negra, como estaba contando Lorena, que pasó un carro particular a darles bala, ¿sí? Porque hay muchas, o sea, aunque se pasan la ley por la faja, en algún momento todo esto puede llegar a la justicia y si no es la nacional, puede ser a la justicia internacional. Pero, pues digamos, en esa época no existía eso. Entonces, siento que sí hay muchas similitudes, claro que sí, y supongo que el origen está en la manera de hacer política, que es muy fascista. Esta es la primera parte de este episodio. Quiero agradecer a Lorena, a María Lourdes y a Yolima por acompañarnos hoy y compartirnos su historia y opiniones en el marco de la protesta social a través de la historia de Colombia. Les invito a seguirme en Instagram y Twitter como @soycaromejía y también a esta nueva propuesta de periodismo independiente y alternativo en las mismas redes sociales como @ladiversalatam. Allí podrán encontrar contenido diario relacionado con el podcast de la semana. En La Diversa hablamos de género, feminismos, economía, cultura, política y sociedad. Por otro lado, si aún no siguen este podcast, pueden hacerlo en cualquiera de las plataformas de streaming. Y si al escucharnos piensan en alguien a quien le pueda interesar, les agradeceríamos muchísimo compartir. Les envío un saludo especial y nos vemos en la segunda parte de este episodio, en Especiales La Diversa. Soy Caro Mejía y en este espacio les propongo que hablemos.